Bienvenidos y gracias por escuchar Doctrina Católica Tradicional. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps milicia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. La Santa Madre Iglesia dedica todo el mes de noviembre a las almas del purgatorio, a esa porción de sus hijos que, estando en suprema necesidad, no tienen otra ayuda para remediar su miseria que las oraciones y sacrificios que a modo de sufragios ofrecen por ellas sus hermanos de la Iglesia militante. Recordemos la doctrina que al respecto expone Santo Tomás en la Suma Teológica y que resumiremos en algunos puntos. El primero de ellos: hay purgatorio después de esta vida. Lo primero que nos enseña Santo Tomás es que hay un purgatorio después de esta vida. Las almas de los difuntos, explica el santo, al salir de esta vida, reciben la recompensa que han merecido por sus acciones. Si el alma es capaz de recibir enseguida su retribución, entra en su lugar propio. Así los justos que no deben nada a Dios son admitidos inmediatamente en el cielo. Los impíos que han muerto en pecado mortal van directamente al infierno. Pero si el alma no es capaz de recibir la recompensa porque se ve demorada por algo, como sucede cuando no puede entrar aún en el cielo por tener deuda que pagar, va a un lugar temporal, al que llamamos purgatorio. Y señala Santo Tomás la conveniencia de los dos diferentes infiernos según la condición de la culpa que tiene el alma y que es verdadera justificación teológica. Veamos. Si el alma después de la muerte es hallada en pecado mortal, va enseguida al infierno de los condenados. Si es hallada en pecado original, solamente va al limbo de los niños. Si es hallada con pecado venial, va al purgatorio. Y en ese caso de no tener pecado alguno, pero no poder ingresar en la gloria por no haber sido aún merecida, quedaba detenida en el seno de Abraham. Así pues, negar cualquiera de estos lugares, dice el santo, sería hablar contra la divina justicia,
resistir a la autoridad de la Iglesia e incurrir en herejía. Segundo, en un mismo lugar son purgadas las almas y castigados los impíos. Enseña a Santo Tomás que el lugar donde se purgan las almas y donde son castigados los impíos es el mismo. Un solo y mismo fuego quema al pecador como castigo y purifica al elegido, del mismo modo que un mismo fuego quema la paja y acrisola el oro, según el decir de San Gregorio Magno. Lo que nos hace distinguir ambos lugares es, por una parte, la gravedad de la pena. El fuego del infierno es más intenso que el del purgatorio. Situado como está el infierno en la parte inferior, mientras que el purgatorio, aunque está unido al infierno, se halla en una región superior. Y por otra parte, la condición de la pena en el infierno, la pena de fuego y de daño, es eterna y excluye toda esperanza y toda virtud sobrenatural, mientras que en el purgatorio, tanto la pena de fuego como la privación de Dios son temporales. No duran más de lo que exige la perfecta limpieza del alma y van acompañadas de todo el mundo de la gracia, con el que fue hallada el alma en el momento de la muerte. Tercero, ahora veamos, la pena del purgatorio excede toda pena temporal de esta vida. Por supuesto que la pena del purgatorio excede toda pena temporal de esta vida, y ello cuanto a la doble pena de daño y de sentido. Veamos, la pena de daño o de privación de Dios será tanto más grave cuanto que Dios es más vivamente deseado, porque el cuerpo ya no frena la tendencia del alma hacia Dios, y porque el alma ve claramente que ha llegado para ella el momento de gozar del sumo bien, y por eso se duele sumamente de verse retardada en su posesión. Ahora veamos la pena de sentido, que viene del fuego temporal. Será también tanto más intensa cuanto que el alma la siente sola, sin compartirla con el cuerpo, lo cual no dejaría de aliviarla. Cuarto punto. En el purgatorio ya no hay ninguna culpa de pecado, sino que solo se expía la pena de vida por la misma. Un nuevo punto que enseña Santo Tomás es que la pena del purgatorio no expía el pecado venial cuanto a la culpa, sino que solo satisface a la justicia divina. O dicho de otro modo, las almas del purgatorio ya no tienen ningún pecado venial, sino que solo permanece en ellas la pena de vida por los pecados veniales. Y este es el único motivo por el que deben ofrecer una expiación a Dios. Enseña Santo Tomás que la muerte en estado de gracia borra todos los pecados veniales, porque por la muerte queda destruida el incentivo del pecado, que era nuestra concupiscencia a pecar.
y porque no permanece ya más en el alma. Después de la muerte, el afecto o apego sensible al pecado. Lo único que queda en ellas es el desorden real que han tenido algunos de sus actos y que debe ser reparado por la debida pena, por el debido sufrimiento que sea contrario a la voluntad. De esta manera, las almas en el purgatorio son, por un lado, perfectamente santas, en el sentido de que ya no tienen el menor pecado o menor tentación, la menor mancha que le afee a los ojos de Dios. Pero, por otra parte, han de equilibrar su alma con aquellas disposiciones que no tuvieron suficientemente en esta vida, como el conocimiento de la gravedad del pecado, el sentimiento profundo de la infinita majestad de Dios, el perfecto amor de Dios sobre todas las cosas y el abandono total de sus voluntades en la de Dios, etc. Ahora veamos el quinto punto. El demonio ya no tiene ningún poder sobre las almas del purgatorio. Por esa misma santidad de las almas del purgatorio, enseña Santo Tomás, el demonio no tiene ya ningún poder sobre ellas, ni siquiera de atormentarlas, pues no sería justo que quienes han triunfado ya contra los demonios y muriendo sin pecado mortal, deban someterse ahora a ellos para soportar de parte suya un castigo. En esta vida, que es el lugar de lucha, Dios permite que los demonios nos tienten, ataquen y atormenten, como los enemigos propios de nuestra lucha, así como permite que los buenos ángeles nos ayuden en ese combate. Pero después de esta vida, el alma no se ve ya atormentada ni por los demonios, pues los ha vencido, ni por los ángeles buenos, pues no atormentan los espíritus bienaventurados a sus propios conciudadanos. Y así, solo queda que la pena con que estas almas son purgadas provenga de la justicia divina, y más aún de la caridad divina, que por el amor intenso que tiene a esas almas, las dispone y purifica para que puedan entrar en la patria y recibir por fin la recompensa. Y Monseñor Audino Rodríguez comparte lo siguiente. En el cielo todo es puro y perfecto. El alma que deja su envoltura material lleva adherido muchas veces el polvo del camino, los pecados veniales, con que ofendimos a nuestro Señor, ya hubiese sido con la mirada, con la boca, con los sentidos, con el cuerpo, etc. Otras veces tiene pendiente aún la pena contraída, y esto ocurre porque cuando Dios borra el pecado grave del alma, conmuta la pena eterna en que habíamos incurrido por una pena temporal. Esta pena debe ser satisfecha. Si ello no ha ocurrido en esta vida, queda la deuda pendiente. Por esto existe el purgatorio, que viene a ser así un estado de tránsito hacia el cielo. Nada sabemos de la naturaleza de las penas del purgatorio. Sabemos sí que pueden ser socorridas las almas que allí están detenidas por nuestros actos satisfactorios
y por los méritos de Jesucristo, circulan por todo el cuerpo de los redimidos, que es el cuerpo místico de Cristo. Esta doctrina es clara y consoladora, pero el protestante niega pertinazmente al purgatorio, consecuente con su doctrina de que el hombre es justo, totalmente justo por el hecho de que Cristo esconde los pecados del protestante, cuando el protestante confía en Cristo. Pero una cosa es ser consecuente con los propios prejuicios y otra cosa es ser consecuente con la verdad. Recordemos la doctrina del purgatorio en una luminosa cita bíblica expresada en el libro Segunda de Macabeos. He aquí el texto. Y habiendo recogido Judas en una colecta que mandó hacer 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos, teniendo como tenía buenos y religiosos sentimientos acerca de la resurrección. Pues si no esperara que los que habían muerto habían de resucitar, habría tenido por cosa superflua e inútil el rogar por los difuntos. ¿Y por qué consideraba que a los que habían muerto después de una vida piadosa les estaba reservada una grande misericordia? Es pues un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos, a fin de que sean libres de sus pecados. Estimado oyente, aquí no hay lugar a duda. Los que han llevado una vida piadosa y por consiguiente han muerto en gracia, pueden ser librados de los pecados, cuya pena no está aún satisfecha por los sufragios de los fieles. Esto no se refiere al infierno, tampoco al paraíso. Luego existe un lugar transitorio de expiación, y este es el purgatorio. Pero el protestantismo rehúsa la autoridad del libro de los Macabeos, al cual no tienen por libro inspirado. Pues bien, aún así, subsiste la fuerza del argumento. Estimado oyente, Jesús conocía perfectamente esta creencia de su pueblo, y puesto que vino a enseñar la verdad, de ser falsa esta creencia, la hubiera denunciado como tal. Pero lejos de eso, no solamente no la excluye, sino lo que la presupone en su predicación. Hablando del pecado contra el Espíritu Santo, dice en el Evangelio San Mateo capítulo 12, versículo 32, lo siguiente: no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Presupone entonces, juntamente con sus oyentes, que en la otra vida hay perdón para algún género de faltas. Igualmente, San Pablo en su carta a los Corintios capítulo 3, versículo 11 y siguiente, habla de dos categorías de hombres que se salvan, porque edificaron sobre el único fundamento que es Cristo. Son los primeros los que hicieron obras perfectas, a los cuales el apóstol compara con el oro y las piedras preciosas. Y los segundos, los que a la obra buena mezclaron imperfecciones y pecados veniales, que el apóstol compara con la madera, el heno y la hojarasca. Afirma pues San Pablo que estos también serán salvados en el día del Señor, pero después de haber sufrido daño, y como quien pasa por el fuego. Ahora bien, ¿qué pena es esta que el apóstol supone
conocida por aquellos a quienes escribe? No se trata de los condenados, pues éstos no se salvan. No se trata de los perfectos, pues éstos no padecen daño alguno después de su muerte, ni llegan al cielo como quien pasa por el fuego. Se trata entonces de la doctrina de la expiación en el purgatorio que el apóstol no explica porque la presupone. Y por último, la admirable lógica del purgatorio. Y no debemos extrañarnos de los tormentos que el alma sufre en el purgatorio. Nosotros consideramos nuestras culpas con nuestro criterio y nos parecen cosas insignificantes. Con el mismo criterio equivocado, consideramos nuestras mezquinas obras buenas como si fueran heroicas y no vemos sus miserias. Y por lo tanto, ¿de cuánta purificación tiene necesidad para llegar a ser joyas de la corona inmortal? Veamos. Una comparación nos ayudará mejor a entenderlo. Fueron lanzados hacia la luna los misiles, pero el lanzamiento no resultó, porque la trayectoria del lanzamiento para poner el misil en órbita se había desviado 1/1000 de milímetro. Este milésimo en esta Tierra era una cosa sin importancia. Sin embargo, este milésimo de milímetro en el lanzamiento se volvió cientos de kilómetros por la desviación inicial. El ángulo es un punto casi invisible, pero los lados se abren hacia el infinito. Cada pecado venial a nosotros nos parece poca cosa. Tanto es así que lo cometemos con gran facilidad e inconstancia. Pero cada acción nuestra no se limita a la tierra, ni es calculada según criterios terrenales. Tiende hacia Dios porque es el precio de la conquista de la eterna felicidad. La culpa es un desentonar en la armonía del amor de Dios. Dios es el primer principio y el último fin. Y si el alma no tiende a Él, está desviada de su trayectoria y debe rectificarla con el sufrimiento, las penas. El fuego del purgatorio le dan una gran ansiedad de ir a Dios como su único amor y única vida. Esta ansiedad por el estado de gracia es amor. Como para el condenado es odio y espantosa desesperación. Estimado oyente, el muerto está muerto y no aspira, por así decirlo, a la vida, sino a la putrefacción. Esto es el condenado. El enfermo aspira a la salud, se somete a penosas curas y las sufre voluntariamente, aunque lamentándose, y pide ayuda para aliviarse. Esta es el alma que purga, es una enferma. Sus medicinas atormentadoras son la purificación en el fuego, en la angustia de la lejanía de Dios y en los tormentos particulares por cada culpa particular. Para un enfermo del cuerpo, son de ayuda las anestesias, los calmantes y las amorosas curas de quien lo asiste. Para el alma que purga, los sufragios, plegarias y sacrificios que por ella se ofrecen son su alivio. Ofrezcamos una pequeña oración por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio,
especialmente las más necesitadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea.